¿Y si el amor verdadero comenzara en la cafetería de un hospital donde un barista de 36 años le sirviera café a un moribundo que cambiaría su mundo para siempre? Lucas Reynolds llegaba cada mañana antes del amanecer a la pequeña cafetería del Hospital General de Massachusetts, preparando café recién hecho y ofreciendo cálidas sonrisas a médicos exhaustos, familias preocupadas y pacientes que enfrentaban sus momentos más difíciles. Tenía un don extraordinario para recordar exactamente cómo le gustaba el café a la gente. El americano de Wilson con un toque extra. El latte de vainilla con leche de almendras de la enfermera Martínez. Pero lo más importante, recordaba sus corazones. Su propio padre había fallecido en este mismo hospital 5 años antes, después de que finalmente se reconciliaran. El doloroso recuerdo de haber crecido en la zona rural de Maine, de haber sido repudiado a los 19 años al declararse gay, y de los años de silencio que siguieron, solo se suavizó cuando la enfermedad de su padre los unió de nuevo, en lugar de amargarlo. La pérdida abrió el corazón de Lucas al dolor ajeno. El café no era solo su trabajo. Era su santuario, su forma de iluminar los rincones más oscuros del sufrimiento humano. Pero Lucas no tenía ni idea de que el hombre tranquilo que empezó a visitar su café todos los martes y viernes por la mañana pronto se convertiría en el centro de su universo. Alexander Alex Morgan tenía 43 años, aunque su enfermedad lo hacía parecer mayor. Su otrora fuerte figura ahora estaba delgada y cansada por la lucha contra la enfermedad renal. Siempre pedía lo mismo, un café mediano con un toque de canela, no demasiado caliente por su medicación, y siempre se sentaba en la mesa de la esquina junto a la ventana, contemplando las calles nevadas de Boston. Su voz era suave y agradecida al hablar, lo cual no ocurría a menudo, pero Lucas se fijaba en todo en él. La forma en que contaba cuidadosamente el cambio exacto y siempre dejaba una generosa propina. La forma en que sostenía su taza con ambas manos, como si saboreara no solo el calor, sino el simple acto de estar vivo. La forma en que sus tiernos ojos azules reflejaban una mezcla de tristeza y fuerza que le recordaba a Lucas su propio camino a través del duelo. Lo que Lucas no sabía era que Alex Morgan no era un paciente cualquiera que luchaba por su vida fuera de los muros de este hospital. Valía miles de millones. Es el brillante fundador de Medicare Plus, una empresa de tecnología sanitaria que revolucionó la gestión de la atención al paciente en más de 500 hospitales de todo Estados Unidos. Sus innovaciones habían salvado innumerables vidas y le habían hecho ganar una fortuna. Pero nada de eso importaba cuando uno estaba en una cama de hospital viendo cómo su cuerpo se deterioraba lentamente. Alex había construido su imperio desde cero, impulsado por el deseo de ayudar a los demás tras experimentar de primera mano las ineficiencias del sistema sanitario durante la enfermedad de su madre. Pero nunca había encontrado a alguien que lo amara por lo que era, sino por lo que podía ofrecer. Especialmente después de que su exnovio no solo le robara sus ideas de negocio, sino que lo denunciara ante la prensa durante una brutal traición pública que, años después, seguía apareciendo en los titulares de las revistas de negocios. ¿Alguna vez te has preguntado si la persona sentada frente a ti en la cafetería de tu barrio podría estar escondiendo una historia extraordinaria tras su apariencia ordinaria? Sigue las historias del corazón para descubrir más relatos que nos recuerdan lo poco que sabemos realmente sobre los desconocidos cuyas vidas se cruzan con las nuestras. Con el paso de las semanas, Lucas se dio cuenta de que ansiaba las visitas de Alex más de lo que quería admitir. Empezó a guardar los pasteles más frescos y a preparar cafés especiales justo antes de la hora de llegada habitual de Alex. Su conversación comenzó con pequeños comentarios sobre el tiempo, las nuevas obras de arte en el vestíbulo del hospital y los libros que estaban leyendo. Alex mencionó que era ingeniero y trabajaba en hospitales, omitiendo cuidadosamente la parte sobre ser dueño de la empresa que había diseñado todo su sistema informático. Lucas compartió historias sobre sus clientes habituales, su pequeño apartamento en Fenway, el vibrante barrio LGBT de Boston, y cómo había aprendido a hornear por su cuenta durante esos solitarios primeros años tras dejar su hogar. Ninguno mencionó que fueran gays. Aunque Lucas a veces se preguntaba por Alex, había algo en la forma en que Alex lo miraba,
una comprensión silenciosa en sus ojos que parecía más profunda que una amistad casual. Pero Lucas ya había sido herido antes por suposiciones. Su dolorosa ruptura con una médica residente que no se había manifestado abiertamente 2 años antes lo había vuelto receloso de los romances en el trabajo, especialmente con pacientes. Todo cambió durante la Semana del Orgullo de Boston, cuando el hospital organizó su Hora del Café del Orgullo anual. Lucas llevaba un pequeño broche de arcoíris en su delantal la primera vez que mostró abiertamente su identidad en el trabajo. Cuando Alex llegó y vio el broche, algo cambió en su expresión. Se sentó en su mesa habitual, pero parecía distraído, mirando su teléfono con nerviosismo antes de finalmente acercarse al mostrador mientras Lucas limpiaba la máquina de café expreso. «Quería decírtelo», dijo Alex en voz baja. «Pero nunca encontré el momento adecuado». Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara. «Yo también soy gay. Simplemente no lo publicitó mucho. No después de lo que pasó». La confesión desvela algo entre ellos. Esa tarde, hablaron durante casi 2 horas después de que terminara el turno de Lucas. Alex compartió breves historias sobre cómo se declaró homosexual ante su familia conservadora. La traición de su ex en su posterior retirada de las citas. Lucas habló de crecer en un pequeño pueblo donde ser gay significaba estar aislado, de encontrar comunidad en Boston, de su amigo James, quien dirigía un centro juvenil LGBT donde Lucas hacía voluntariado los fines de semana. Ninguno de los dos se dio cuenta de cómo los clientes que los rodeaban habían desaparecido, dejando solo a 2 almas conectadas por el dolor compartido y la comprensión silenciosa. Su amistad se profundizó durante las semanas siguientes. Alex comenzó a programar sus sesiones de diálisis para poder pasar más tiempo en el café. Lucas empezó a encontrar razones para tomarse sus descansos cada vez que Alex lo visitaba. Descubrieron pasiones mutuas por los documentales, las novelas de misterio y la arquitectura histórica de Boston. Alex le llevó libros a Lucas. Pensó que podría disfrutarlos. Lucas guardaba los bollitos de canela favoritos de Alex, incluso en las mañanas ajetreadas, cuando se agotaban antes de las 9. No todos aprobaban su creciente cercanía. La enfermera Patterson, conocida por sus opiniones conservadoras, empezó a observar sus interacciones con evidente desaprobación, susurrando a sus colegas cuando Lucas se sentaba con Alex durante los descansos. Y cuando un día apareció el hermano de Alex, Richard, un ejecutivo de rostro severo que había volado desde Chicago para hablar sobre las opciones de tratamiento de Alex, su mirada fría hizo que Lucas se sintiera como un intruso. Mientras Richard se llevaba a Alex aparte, Lucas escuchó fragmentos, amistad inapropiada y la necesidad de cuidar la imagen. Más tarde esa semana, Lucas escuchó accidentalmente a Alex en una llamada telefónica cerca de la entrada del hospital, hablando sobre las proyecciones trimestrales y la aprobación de la Junta para la implementación del nuevo sistema. El lenguaje corporativo parecía chocantemente fuera de lugar, viniendo del amable paciente que Lucas había llegado a conocer. ¿Quién era Alex Morgan en realidad? Y Lucas se estaba preparando para otra decepción al cuidar a alguien cuya vida parecía cada vez más misteriosa. A veces, las barreras entre las personas no son solo las palabras que no se dicen, sino las verdades que tememos escuchar. Cuando abrimos nuestro corazón a los demás, debemos decidir si el riesgo del dolor supera la posibilidad de encontrar a alguien que realmente nos comprenda. El martes, cuando Alex no apareció para su café matutino habitual, el mundo de Lucas comenzó a dar un vuelco. Al mediodía, la ansiedad le había hecho un nudo en el estómago. Llamó al departamento de diálisis, donde una enfermera comprensiva finalmente le reveló que Alex había ingresado en cuidados intensivos tras desmayarse en casa. Su función renal se había deteriorado rápidamente y el equipo médico estaba considerando medidas de emergencia. Durante 3 días, Lucas vivió sumido en la preocupación, atendiendo mecánicamente a los clientes mientras su mente permanecía fija en los pisos superiores, donde Alex luchaba por su vida. A la tercera mañana, la doctora Sarah Matthews
nefróloga de Alex y una de las pocas médicas abiertamente lesbianas del personal, pasó por la cafetería. Su expresión se suavizó al ver el rostro pálido de Lucas. «Está estabilizado», dijo en voz baja. «Pero lo hemos puesto al principio de la lista de trasplantes. Sin un nuevo riñón pronto». No necesitó terminar la frase. La verdad tácita flotaba entre ellos como una sombra. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se sentó a la mesa de su cocina hasta el amanecer. Su portátil brillaba mientras investigaba sobre la donación de riñón en vida, los tipos de sangre compatibles, los plazos de recuperación y los riesgos. Leyó publicaciones en foros de donantes LGBT que hablaban del escrutinio adicional y las políticas obsoletas que a veces se enfrentaban en el proceso de donación. Por la mañana, su decisión se había cristalizado con sorprendente claridad. Lucas pidió cita con la doctora Matthews y llegó a su consultorio con ojeras, pero con una voz tensa y decidida. «Me gustaría hacerme la prueba como posible donante para Alex», dijo simplemente. El doctor Matthew lo estudió cuidadosamente. «Lucas, ¿entiendes lo que me preguntas? La cirugía conlleva riesgos. La recuperación es significativa. Y no hay garantía de que sean compatibles. Es una buena persona, doctor. Todos merecen una oportunidad». Lo que Lucas no compartió fue cómo Alex se había convertido en un faro en su vida solitaria. Como sus conversaciones matutinas le habían dado algo que esperar cuando el dolor y el aislamiento amenazaban con abrumarlo. No mencionó cómo Alex recordaba detalles de la vida de Lucas que incluso sus amigos más cercanos olvidaban, ni cómo la rara sonrisa de Alex hacía que el café se sintiera más cálido de alguna manera. El proceso de pruebas duró 3 semanas agotadoras. Análisis de sangre, tipificación de tejidos, evaluaciones psicológicas y autorizaciones médicas. Lucas no se lo contó a nadie, ni siquiera a su amigo James. Trabajó sus turnos en el café, se mantuvo normal y se sometió en silencio al extenso proceso de evaluación que determinaría si podría salvarle la vida a Alex. Durante este tiempo, Lucas hizo otro descubrimiento. Mientras esperaba una cita en el laboratorio, tomó una revista de negocios en la vestíbulo del hospital. Allí, en la página 37, el rostro de Alex, más refinado y seguro que el del paciente cansado que Lucas conocía, se veía bajo el titular: «El director ejecutivo de Medicare Plus, Alexander Morgan, revoluciona los sistemas de datos hospitalarios». El artículo detallaba su ascenso de prodigio de la programación a magnate de la tecnología sanitaria, su labor filantrópica y su patrimonio neto estimado en $1.000 millones. Lucas sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Acaso cada momento entre ellos se había basado en mentiras? ¿Era solo otro caso de caridad para un multimillonario de la junta directiva que buscaba entretenimiento durante el tratamiento? Casi canceló su prueba de compatibilidad final. Pero algo lo detuvo. El recuerdo de la risa desprevenida de Alex cuando Lucas le contó que la vieja máquina de café del hospital se había estropeado, salpicando pozos por todas partes. Esa risa no pertenecía a un hombre que estaba jugando. Cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba, la doctora Matthews llamó personalmente a Lucas con la voz llena de asombro. Contra toda probabilidad estadística, Lucas no solo era compatible, sino la pareja perfecta. El tipo de compatibilidad que normalmente solo se encuentra entre parientes cercanos. El universo, al parecer, tenía sus propios planes. Una semana después, mientras Lucas firmaba los formularios de consentimiento finales, el doctor Tom Matthews le hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Sabe Alex que eres tú? Lucas negó con la cabeza. Y me gustaría que siguiera siendo así. No quiero que se sienta obligado conmigo por esto. Por favor, doctor. No se trata de reconocimiento. Mientras se preparaban para llevar a Lucas al quirófano a la mañana siguiente, vislumbró a Alex siendo transportado en la dirección opuesta. Lucas susurró una oración para que ambos despertaran completos al otro lado de ese día que les cambiaría la vida. A veces, los mayores actos de amor se realizan en silencio,
sin esperar recompensa ni reconocimiento. La verdadera generosidad no pide nada a cambio, salvo saber que alguien más podría seguir respirando en un mundo que necesita su presencia. Lucas perdía y perdía la conciencia durante la recuperación. Su primer pensamiento coherente fue una pregunta susurrada a su enfermera. ¿Funcionó? Está bien. La enfermera sonrió tranquilizadoramente. La cirugía fue todo un éxito. Su riñón funciona perfectamente en su nuevo hogar. Lucas cerró los ojos y dejó que lágrimas de alivio le rodaran por las mejillas. En algún lugar del hospital, Alex comenzaba su nueva vida con el riñón de Lucas, y ese conocimiento lo llenó de una felicidad más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado. James llegó poco después, tras haber sido registrado como el contacto de emergencia de Lucas. Su expresión pasó de la preocupación a la incredulidad mientras Lucas le explicaba lo que había hecho. «¿Le diste tu riñón a un paciente que apenas conoces?», preguntó James, ajustándose las gafas. «El mismo Lucas que ni siquiera me dio su contraseña de Netflix». Lucas soltó una risita débil. «Es complicado. Siempre es complicado contigo», respondió James, pero su mirada era amable. Se quedó en el apartamento de Lucas durante la recuperación, ayudándolo a sortear las limitaciones físicas y las olas emocionales posteriores a una cirugía mayor. Mientras tanto, Alex despertó en un mundo transformado. La fatiga constante que lo había agobiado durante meses ya comenzaba a desaparecer, reemplazada por una fuerza y una claridad que casi había olvidado que existían. Sus primeras palabras fueron para agradecer a su equipo quirúrgico, seguidas de una petición al Dr. Matthews. «Por favor, encuentre la manera de agradecer a mi donante. No solo me salvaron la vida, sino que me devolvieron la esperanza». Matthews prometió transmitirle su gratitud, manteniendo una expresión cuidadosamente neutral. Incluso Richard, que llegó con una computadora portátil llena de asuntos de la empresa, notó el cambio en su hermano. «Te ves como antes», dijo, con una suavidad desconocida en su voz. Lucas regresó al trabajo después de 2 semanas de recuperación, moviéndose con cuidado para proteger su incisión, pero sonriendo con una sonrisa más radiante que la que sus compañeros le habían visto en años. Les había contado a todos que se había sometido a una intervención menor, y la mayoría fueron demasiado educados como para preguntar detalles. Cuando Alex apareció en el mostrador de la cafetería por primera vez después de la cirugía, Lucas tuvo que agarrarse al mostrador para estabilizarse. La transformación fue notable. Alex había recuperado el color. Su postura era inquieta y sus ojos tenían una vitalidad que lo dejó sin aliento. «Te ves maravilloso», logró decir Lucas, con toda la sinceridad de su ser. «Siento como si me hubieran dado una vida completamente nueva», respondió Alex, con una voz más fuerte que la que Lucas había oído en meses. «Mi donante, Bo, quienquiera que sea, me lo dio todo. Me despierto cada mañana agradecido de estar vivo». Sus conversaciones durante las semanas siguientes se profundizaron más que nunca. Alex habló de sus planes para el futuro, expandir las iniciativas benéficas de su empresa, diseñar sistemas para hospitales rurales desatendidos, tal vez incluso tomarse unas vacaciones después de años de trabajo incansable. Lucas escuchaba con la alegría que irradiaba cada pobre, emocionado de verlo soñar de nuevo, planificar de nuevo, vivir de nuevo. Pero también notó algo más en la forma en que Alex lo miraba ahora, una nueva intensidad. ¿Cómo? Si veía a Lucas con claridad por primera vez. Alex empezó a llegar antes y a quedarse más tiempo. Su conversación se extendió desde pedidos de café hasta profundas discusiones sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. 3 meses después de la cirugía, Alex tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a la doctora Matthews en su consultorio con expresión decidida. «Necesito saber quién es mi donante», insistió. «No solo para agradecerles, sino porque sigo teniendo esta sensación, esta conexión, que no puedo explicar». Después de mucha deliberación y varias conversaciones con el comité de ética del hospital, el Dr. Botts Matthews accedió.
El martes siguiente por la mañana, Alex llegó a la cafetería con una expresión que Lucas nunca antes había visto. Nervioso, emocionado y completamente concentrado en él. Lucas, dijo Alex, acercándose al mostrador con manos ligeramente temblorosas. Sé quién es mi donante. La cafetera de Lucas casi se le resbaló de las manos al encontrarse con la mirada de Alex, viendo su propio secreto reflejado allí. El mundo se redujo a solo este momento, esta respiración, este latido compartido entre ellos. La verdadera sanación comienza cuando reconocemos los puentes que otros han tendido hacia nosotros. A veces con un gran coste personal. Cuando alguien cruza un océano para llegar a nosotros, quizás la respuesta más valiente sea simplemente decir, veo lo que has hecho y me ha cambiado para siempre. Fuiste tú, ¿verdad?, susurró Alex, sin apartar la mirada del rostro de Lucas. Me salvaste la vida, asintió Lucas, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. ¿Pero por qué?, preguntó Alex con la voz quebrada. ¿Por qué lo arriesgarías todo por mí? Porque el mundo es mejor contigo. Lucas finalmente dijo, porque tu amabilidad hizo que mis días más difíciles fueran soportables. Porque cuando te miré, vi a alguien que valía la pena salvar. Un tal Alex rodeó el mostrador y abrazó a Lucas con ternura. Necesito que sepas algo, dijo en voz baja. No soy solo un ingeniero con una enfermedad renal. Tengo más recursos de los que probablemente merezco. He estado buscando el valor para decírtelo porque temía que me vieras de otra manera. No te salvé por dinero, Alex. Lucas se apartó para mirarlo a los ojos. Te salvé porque en algún momento entre los cafés del martes por la mañana y las conversaciones del viernes por la tarde, me enamoré de tu corazón bondadoso, de tu espíritu agradecido y de cómo me hiciste volver a creer en la bondad. El rostro de Alex se transformó con la sonrisa más hermosa que Lucas jamás había visto. Yo también te amo, dijo. Te he amado desde la mañana en que recordaste exactamente cuánto necesitaba mi café. Te he amado desde que me salvaste el último bollo de canela aquel terrible día en que los resultados de mis análisis fueron peores de lo esperado. Te amé antes de saber que literalmente me habías dado la vida. Y te amaré cada día que dure la vida. Su viaje no fue sencillo. Richard inicialmente reaccionó con sospecha a su relación, cuestionando los motivos de Lucas. El Boston Herald publicó un artículo sobre el multimillonario CEO y el barista que lo salvó, atrayendo atención no deseada. Lucas luchó con la repentina atención y la gran diferencia en su situación financiera. No pertenezco a tu mundo, confesó Lucas una noche mientras caminaban por el río Charles. Entonces construiremos uno nuevo, respondió Alex, tomándole la mano. Juntos. 6 meses después, estaban en la capilla del hospital rodeados del equipo médico que había presenciado su viaje. El doctor Matthew sonrió desde la primera fila. James fue el padrino de Lucas. Incluso Richard asistió, con la expresión suavizada al presenciar el triunfo del amor genuino sobre sus prejuicios. Lucas continuó trabajando en la cafetería porque no podía imaginarse irse. El lugar donde encontró su propósito y su amor. Alex utilizó sus recursos para establecer la Fundación Reynolds Morgan, ayudando a jóvenes LGBT a acceder a la atención médica y apoyando a donantes de órganos vivos de comunidades marginadas. Juntos, crearon una vida que honraba sus pasados. La calidez sencilla de Lucas y el impulso visionario de Alex se combinaron para ayudar a otros a encontrar la misma sanación que descubrieron el uno en el otro. Su historia inspiró cambios en las políticas hospitalarias para donantes y receptores LGBT, derribando barreras que habían existido durante décadas. Un año después de su boda, organizaron la primera celebración Orgullo y Vida de Boston, reuniendo a donantes y receptores LGBT de Oregón para compartir sus historias y animar a otros a registrarse como donantes. El evento finalizó con Lucas y Alex plantando el primer árbol en lo que se convertiría en el Jardín de la Segunda Oportunidad, frente al Hospital General de Massachusetts. Un lugar donde cualquiera podía encontrar paz y recordar que a veces el amor llega de la manera más inesperada.
¿Alguna vez has considerado cómo un acto de valentía puede tener un impacto positivo en innumerables vidas, más allá de la tuya? ¿Qué arriesgarías para salvar a alguien que te importa, incluso si nunca supiera que fuiste tú? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a Historias del Corazón para descubrir más historias de amor extraordinario y sacrificio oculto en lo cotidiano. Momentos. Porque a veces las historias más extraordinarias se desarrollan junto a nosotros, esperando en silencio a ser descubiertas.